ocasión para asistir a la conferencia de mi compañero Ángel Pozuelo Arreña, a quien me alegra mucho presentar. Él es el coordinador de este ciclo de conferencias. Ángel trabajó como auxiliar de enfermería durante 26 años. Primero estuvo en el servicio de radios y fue donde lo conocí, en el Hospital del Carmen. Posteriormente trabajé con él en urgencias de pediatría y en urgencias normales del Hospital General y de Largos. Un tiempo, porque los últimos 15 años fue el bibliotecario del Hospital General. Supo compaginar el trabajo con los estudios de Geografía e Historia en las universidades Complutense en primer ciclo y UNED segundo ciclo. Hizo el doctorado en Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Como doctor, ha dirigido trabajos sin de grado y tesis doctorales en la Facultad de Medicina de la UCLM de Ciudad Real. Ha sido coordinador de cursos de salud pública y comunitaria en el antiguo INEM y de jornadas de estudios sobre el movimiento obrero en Ciudad Real. Comisario de varias exposiciones, el Bicentenario de la Batalla de Trafalgar y sobre los libros antiguos para la salud, que pueden ver en el claustro acompañando este ciclo. Miembro del equipo técnico y evaluador de trabajos científicos de la revista Apuntes de Ciencia, que es el boletín científico del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Evaluador de artículos en la revista virtual Historia Digital. Investigador principal del Grupo de Investigación de Historia de la Sanidad del Hospital General Universitario. Ha presentado diversas comunicaciones y pósters científicos en congresos y jornadas de carácter internacional, nacional, regional y provincial, en los ámbitos de la historia de la medicina, de la historia de la enfermería y de la historia en general. Como conferenciante ha expuesto sus estudios sobre historia de la enfermería, historia local y batalla de Ciudad Real, sobre el pasado del movimiento obrero y diversos aspectos de su tesis doctoral y sobre la batalla de Trafalgar en Madrid, Cádiz, Albacete y Ciudad Real. Ha conferenciado también sobre bibliografía y literatura científica sanitaria y de historia de la medicina en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Tiene publicados una decena de libros sobre el movimiento obrero en 1998 y en el 2002, la batalla de Trafalgar 2004, 2005 y 2006, la historia de la medicina 2010-2022 y su tesis doctoral, Las fronteras en América del Sur 1750-1900 en el 2011. Ha colaborado en capítulos de libros acerca del movimiento obrero, sobre las fronteras en Sudamérica y de la historia de la medicina. Tiene también publicados 34 artículos en revistas científicas de ámbito regional, nacional e internacional. En congresos regionales, provinciales, nacionales e internacionales ha presentado ponencias, póster y comunicaciones de los ámbitos de la historia. Tiene un blog sobre lecturas para la historia de la sanidad, con 14 artículos. Y es colaborador en un programa de radio, Onda Metropolitana de Ciudad Real, con un podcast sobre la historia de Ciudad Real. Hoy es historia, 5 episodios. Bueno, pues antes de ceder la palabra a mi compañero Ángel, les ruego que apaguen los móviles, no se olviden apagar los móviles. Nada, o tuyo, Ángel. Muchas gracias, Ángela. Háblalo. Muchas gracias. Gracias también a la asociación por haber hecho posible que se pusiera en marcha este ciclo y a todos ustedes por asistir hoy con tantos eventos como hay en la ciudad y en la televisión, el partido, los Latin Grammy, etcétera, etcétera. ¿No va? Ahora. Bien. La semana pasada leí la frase de Abulcasis
sobre el tema de los libros médicos, que dice: lo que sé debo únicamente a mi lectura asidua de los libros antiguos, a mi deseo de entenderlos y apropiarme de esta ciencia. Luego he agregado observación y la experiencia de toda mi vida. Tengo ahí otra de Hipócrates, que dice: el que quiera escribir de medicina ha de empezar manifestando primero lo que han sabido y han dicho los demás. Y luego de la Alcobatic, que hablaremos de él, leeré un libro interesante de este médico de Toledo del siglo XII. Tenemos, si soy capaz de darle esto, aquí. Ahí tenemos en latín una letanía sobre qué es un libro. Y yo sé que a muchos de ustedes les parecerán algunos de los versos muy suyos. Por ejemplo, lo voy a decir en castellano, que están en latín. Dice: el libro es luz del corazón, espejo del cuerpo, confusión de los vicios, corona de prudentes, diadema de sabios, honra de doctores, vaso de sabiduría, compañero de viaje, que nos lo llevamos mucho de viaje, criado fiel, huerto lleno de frutos, que sí, revelador de arcanos, los libros de historia, aclarador de oscuridades, los diccionarios, preguntado responde, las enciclopedias, y mandado anda deprisa, llamado acude presto y obedece con facilidad. Fin. Esa es la traducción al castellano de esta letanía que tenemos ahí en la parte derecha. Lo que yo me propuse era sacar los viejos libros de los estantes y recuperarlos para entender mejor la medicina, los cuidados enfermeros, la sanidad pública y valorar lo que tenemos. Y si merece la pena, dejarlo en un legado a nuestros descendientes. Pero yo también me preguntaba, ¿qué aportan estos libros antiguos a los profesionales de la salud y de la sanidad? ¿Y al pueblo? Y lejos de razones filosóficas, científicas, me seguía haciendo preguntas de ¿para qué sirve realmente conocer la historia de la medicina? ¿O para qué sirven mis investigaciones y mis estudios? ¿Y a quién pueden interesar? Y de momento, hoy, a ustedes. Por lo cual lo agradezco que estén aquí conmigo. A lo largo del tiempo, en salud hay una necesidad imperiosa de curar y saber cómo hacerlo, y los libros ofrecen esa posibilidad. Hay una relación de búsqueda entre el saber de la ciencia empírica basado en una simbiosis de acierto y error, lo que es la ciencia, y la aprehensión de esa sabiduría. Primero en la memoria, porque los libros se inventaron después. Entonces el conocimiento se hacía de boca a boca, era la memoria. Y después ya se plasmaba por escrito. Y ahí es donde vamos nosotros. Ahí es donde queremos llegar, al escrito, a una sabiduría llena de aciertos para la sociedad, los remedios de las dolencias, las soluciones para la salud. Y aquí es donde entra en la palestra nuestro estudio. Primero, rescatando libros. Segundo, estudiándolos y analizándolos. En tercer lugar, ubicándolos en su momento histórico. Y cuarto, y más importante, el beneficio social obtenido a partir de la lectura de los libros. En dos sentidos. Un beneficio para el grupo de profesionales sanitarios, para enriquecer su labor, para facilitar su práctica, para desarrollar esta ciencia, para sus técnicas, para sus terapias a los enfermos, etc. En definitiva, para sanar. Y dos, otro beneficio a los enfermos y a la sociedad en general, ofreciendo soluciones para recuperar la salud. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre nuestra tierra y la ciencia en general. Yo había oído hablar del cura de los bichos, el que tiene un monumento, un obelisco
en el Parque de Gasset, con una fuente. Bueno, pues era a principios del siglo XX, fue un hombre que fue prestigioso a nivel internacional, sobre todo por el libro que escribió, Tablas analíticas para la clasificación de los coleópteros de la península ibérica. Escarabajo, para los que no sabemos lo que era esto de los coleópteros. Pero tiene otro libro también importante, este más cortito. Dice, datos para la fauna de la provincia de Ciudad Real. ¿Lo sabían ustedes? Muy bien. Aquí es curioso, aquí es interesante saber estas cosas. También había leído de las andanzas durante la primera mitad del siglo XX de un ingeniero y vecino de Piedrabuena, Mónico Sánchez, que inventó el primer aparato de rayos X portátil a principios del siglo XX, que además hizo experimentos con corrientes de alta frecuencia en Estados Unidos, telecomunicaciones sin cables y electroterapia. Toma ya. Sabios de nuestra tierra. También hay un trabajo interesante de un profesor actual, Ángel Romera, y del que he extraído la siguiente frase. Me incomodaba pensar que La Mancha se redujera a cuestiones culturales a Don Quijote y poco más. En la investigación que llevó a cabo este hombre, fueron apareciendo en nuestra provincia gramáticos como Juan Calderón, periodistas como Fernando Camborda a principios del siglo XIX, afrancesado, estudiosos del helenismo, Pedro Estaba, de Daimiel, también afrancesado, pensadores como León de la Royal, Manuel Núñez de Arenas, Alonso García, Nicolás Galindo y el también pensador y dramaturgo Félix Mejía, y etcétera, etcétera, etcétera. A poco que se hunde en el pasado de nuestra tierra, aparecen literatos y científicos manchegos. Y aparecen. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que éramos ignorantes de la riqueza cultural de nuestra tierra y de nuestra historia. Y así ha ocurrido con los sabios médicos de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real, tristemente. Entonces el proyecto que yo me planteé en el año 2017, al principio de Artículo Libre Sanitate, sobre los libros antiguos de la salud, de momento ha dado como resultado una exposición, esta que tenemos aquí en las paredes del claustro, varios artículos científicos, ya ha señalado Ángela algunas cosas, comunicaciones y póster, varias conferencias, 2 libros, Medicina para el alma y otro que está en imprenta, un programa de radio en la metropolitana y la conferencia que están ustedes escuchando hoy, además de la exposición. Aquí tenemos la región con algunos de los libros que se han publicado en cada una de las provincias. En Guadalajara tenemos ahí una imagen del libro de Alcázar, que es un trépano. Es un bebiqui, pero es un trépano que inventó este hombre para facilitar las operaciones del cráneo. En Cuenca tenemos una imagen de un libro de Alonso Chirino, de Cuenca, que también hablaremos de él. Debajo, en Albacete, tenemos a Oliva Sabuco, que es una mujer sabia de nuestra tierra, que escribió un libro con un título larguísimo, también lo veremos. En Ciudad Real tenemos una imagen del libro de Juan Sánchez Valdés de la Plata, que es un tocho también impresionante y muy curioso sobre historia, medicina, antropología, un montón de cosas. Y en Toledo hay 2, la aguja de abatir cataratas que inventó Alcoati, perfeccionando este instrumento, y luego al lado una imagen de Inguafif de Toledo. Se supone que es Inguafif. Y aquí en este mapa pues vemos algunos de los libros de Andrés Alcázar, de Chirino, de Oliva Sabuco, etc. Me invadió durante la investigación la duda de si había más sabios en Ciudad Real. Y efectivamente en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha. Y efectivamente, a poco que se investigue, se encuentran, y vaya si los hay. Son unos sabios médicos con sus
experiencias, investigaciones y publicaciones han colaborado de manera muy notable al conocimiento médico y al progreso de la ciencia médica en nuestro país, en Europa y en América. Y en Europa veremos algunos ejemplos. También quería hablar un asuntillo para aclarar un poquito las cosas. Un historiador del siglo XIX, Font y Roura, escribió un libro de historia de la medicina y ha extraído la siguiente frase. Dice: las obras escritas son un laberinto del que es difícil salir airoso con el galardón de una selección acertada. ¿Y por qué digo esto? Pues porque alguien de los que estáis aquí podéis pensar, anda, pues faltaste salió. Es verdad. Y se puede decir también, pues falta este libro. Y también es verdad. Pero es que ocurre una cosa. Cuando yo me puse a leer el libro, pues valoré este y este no. O este lo encontré y este me resultó más difícil y no lo he encontrado. Entonces es de lo que estoy hablando. Por eso una selección siempre suele pecar de que falta algo. Vamos a comenzar a hablar de nuestros sabios en Castilla-La Mancha. El primero que encontré fue de Ingua Fitz de Toledo, un recetario del siglo XII, del siglo XI. Este médico, Ingua Fitz, fue visir, fue el que cuidó la huerta del rey en Toledo, donde se cultivaban plantas, no solo para estudios de agricultura, tiene un libro que se llama Suma de Agricultura, ahí lo tengo reflejado, sino plantas para hacer medicamentos, o bien simples o bien medicamentos compuestos. También se le atribuyen dos libros, uno sobre el sueño y otro sobre los baños. Esos no han aparecido. Y el primero que yo me encontré al llegar a la biblioteca del hospital fue el Kitab al-Wisal, el libro de la almohada. En la parte derecha tenemos una portada, ya del siglo XX, del libro de los medicamentos simples en catalán. Fue traducido este libro, igual que otros muchos de los médicos árabes medievales, fue traducido al catalán en este caso. Y en el medio, esa imagen en marrón, que está en caracteres árabes, fue una página atribuida por los norteamericanos a un libro de Ingua Fitz de oftalmología. No se sabe si es Ingua Fitz o alguien parecido, un pseudo de Ingua Fitz. ¿Por qué insisto en lo de los norteamericanos? Porque, sin que se enfaden mucho, son unos chorizos. Se han llevado de todo el mundo todo lo que han podido de cultura, y de España a montones. De hecho, muchos de los libros que yo he consultado me los he encontrado en bibliotecas de las universidades norteamericanas, incluso en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Pero bueno, lo bueno que tienen, pues que todo lo cuelgan en internet y de acceso libre, y te lo puedes descargar tranquilamente. Bien, el siguiente sabio que tenemos es Al-Qawadi, Suleiman Ben Arid Al-Quti, que escribió el libro de los ojos. Ahí están caracteres árabes, Kitab al-Yum, que es como se escribiría en árabe, y este libro, la imagen que tenemos es la estructura del ojo del manuscrito catalán del siglo XIV, traducido por Joan Jacmet. Este libro, en árabe, lo compró el rey Pedro el Ceremonioso para que lo tradujeran al catalán y lo pudieran dar en las clases de los estudios generales, que eran las universidades de aquel entonces. Y lo tradujo Joan Jacmet, que era un profesor de la Universidad de Montpellier, porque Montpellier durante un tiempo, en el siglo XIV, perteneció a la corona de Aragón. También tengo ahí, entre interrogaciones, lo de cristianos toletanos, hispano-hebreo o hispano-musulmán. Yo pienso que fue hispano-musulmán. Pero para que este libro, que además era importantísimo porque me lo encontré en todas esas bibliotecas que señalo ahí, en unas en árabe, en otras en latín, en otras en catalán y luego finalmente en castellano. Bueno, pues este libro tuvo que ser importantísimo porque se exportó a toda Europa. Entonces, no se podía leer un libro musulmán en Europa, en la Europa cristiana. Entonces pusieron cristiano y toletano, pero bueno, no era del todo cierto.
Empezó a escribir el libro en 1159 en Toledo y lo acabó en 1160 en Sevilla, porque los nobles en Toledo estaban a la greña y este hombre pues cogió y se fue a Sevilla. Y allí terminó de escribir el libro. Estas imágenes las obtuve de la SEO de Zaragoza, de la biblioteca de la SEO de Zaragoza. Es el manuscrito en catalán, se lee perfectamente. Y es una delicia. La parte roja se lee muy bien y es donde explica el autor, dónde estaba, dónde lo escribió, etc. Y como ven ustedes, ese óvalo azul y ese redondel azul que hay abajo son para las letras iniciales de cada párrafo. ¿Qué ocurre? Que este libro estaba sin terminar. Y como ven, tiene también señaladas a lápiz las partes donde tenía que ir la letra. Es un manuscrito, como digo, hecho por Joan Jarve. Luego este libro se publicó en 1933, que también lo encontró en la Biblioteca Nacional de Cataluña. En esta imagen tenemos instrumentos que ilustran el libro en latín, que se llama Congregatio sive liber de oculis, o sea, compendio o libro de los ojos, y ahí es donde aparece algo aquí como a cristianos toletanos. En el medio tenemos el manuscrito en árabe, que lo encontré en la Biblioteca del Escorial, y luego una imagen ilustrativa de cómo se hacían las intervenciones quirúrgicas de los ojos. Y aquí tenemos la última versión, la quinta macara, que es la quinta parte. Es un recetario para las enfermedades de los ojos. Está en árabe, está en latín y está en castellano. Y este fue traducido en los años 70 del siglo pasado por una profesora de la Universidad de Salamanca. Bien, a continuación tenemos a Alonso Chirino, de Cuenca, que pone examinador de los cirujanos, de los físicos y cirurgianos, que lo escribieron así. Fue nombrado alcalde examinador por el rey Juan II, fue médico de Juan II, pues igual que lo fue Fernán Gómez de Ciudad Real, el bachiller Fernán Gómez, que tiene aquí una calle. Escribió un centón, un libro de 100 cartas, y de ese libro sacamos algunas notas médicas, pero no escribió nada, Fernán Gómez no escribió nada de medicina. Y sin embargo, Alonso Chirino sí escribió un par de libros, y este que hemos encontrado es el Tratado de Menor Daño en Medicina, escrito en castellano. Es importante y ahora veremos por qué. En él vemos que hay un intenso compromiso social, una intención didáctica, un contrato sentimental entre el físico y el paciente. Y aquí expone las razones de por qué escribe este libro. Y he seleccionado una que facilita las cosas a los lectores. Es la ciencia médica en lengua romance, no en latín, que era la lengua oficial de la ciencia, y de la sabiduría, de la filosofía, de la teología. Todos los libros se escriben en latín, pero hubo unos valientes que empezaron a escribir en castellano, no solamente Alfonso X Gonzalo, sino otros más adelante para escribir la ciencia. Y aquí habla de la razón cuarta de por qué ha escrito este libro. Dice: de todo lo que aquí hallaréis escrito no será por vocablos oscuros de medicina ni por palabras oscuras, salvo hablando vulgarmente para que cualquier hombre lo pueda entender. Luego él divide la medicina en dos partes: el regimiento de la sanidad, que es el célebre régimen sanitatis, que es una vigilancia al gobierno para la buena salud. Ahora veremos algunos detalles. Y luego la otra parte, que es curar enfermedades. La primera da más provecho y la otra es más peligrosa. Aquí tenemos que el tratado, que es un libro no muy grueso, se divide en tres partes. La primera habla del régimen general, que es una medicina preventiva, y da consejos de cómo comer, de qué beber, de hacer ejercicio, de dormir, etc. O sea, una vida sana, como hoy día podemos demandar muchos. Luego las costumbres relacionadas con la estación del año, los usos y las administraciones del cuerpo dependiendo de la estación del año, y luego un régimen especial a seguir de conducta, de cuidados a la hora de las epidemias. Por eso dice regimiento en tiempos de pestilencia. Y luego refrenar las pasiones del alma. Ahí lo dejo. Hay otra parte, la segunda parte general, que habla de las fiebres, las afecciones, los males y enfermedades de todo el cuerpo y de la cirugía, como una arma especial contra las enfermedades.
Y luego, en la parte general, habla de las enfermedades de cada miembro, empezando de la cabeza a los pies, que es como se escribían antiguamente los libros. Empezaban anatómicamente, empezaban describiendo la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y luego los miembros así, siempre de la cabeza a los pies. Las enfermedades, igual, de la cabeza a los pies, pero desde los pelos hasta las uñas. Y había medicamentos y recetas para todos los órganos del cuerpo. Es un libro muy interesante, muy importante y, como digo, escrito en castellano. El siguiente autor que tenemos es Andrés Alcázar de Guadalajara, del siglo XVI. Neurocirujano, he puesto neurocirujano del Renacimiento. Fue catedrático de cirugía, nació alrededor de 1490 y murió en Salamanca en 1584. Casi todos eran catedráticos y de las universidades, fundamentalmente Salamanca y Alcalá. Este autor, tenemos en la parte derecha la portada de su libro. El libro se titula 6 libros de cirugía, y en el libro, me parece que es el tercero, habla de la cirugía de las cabezas, de vulneribus capitis, de las heridas de la cabeza. Y tenemos dos imágenes de cómo eran los trépanos antiguamente, en la parte derecha, la parte izquierda, que era más inestable, era más difícil de manejar, era solo un tubo con dos cabezales. Y luego el diseño que inventó él era el berbiquí, mejor al revés, con 4 cabezales. Eso le facilitaba al cirujano la trepanación del cráneo, y al enfermo, que en aquella época no había anestesia, le facilitaba tener menos dolores. Fue un autor muy importante y el libro está escrito totalmente en latín. El siguiente que tenemos también es del siglo XVI, se llama Juan Fragoso, y este escribió bastante. Hablaba de formar al perfecto y prudente cirujano y utilizando la lengua romance, la lengua castellana, no el latín, aunque escribió también obras en latín. Pero él lo que pretendía, porque en aquella época se aprendía en las universidades y se hablaba en latín, y se estudiaba en latín. Pero claro, luego cuando uno se iba a su pueblo, pues ya no hablaba en latín. Y tenía que formarse continuamente, se tenía que reciclar. ¿Y cómo le llegaba la información? En latín, pues si ya lo había casi olvidado, pues le llegaba en lengua romance. Y este Juan Fragoso fue un defensor de la lengua romance y escribió un montón. Y vamos a ver algunas cosillas de su obra. Se preguntaba si era lícito al médico o al cirujano engañar al enfermo por su salud. Entonces, sabemos que al enfermo no es que haya que engañarlo, pero sí se le puede tomar la píldora, intentando convencerle de que su dolencia tiene solución, dándole ánimos, haciendo la cosa un poco más optimista. Y sabemos que eso predispone el ánimo del enfermo a curarse un poco antes, un poco mejor, en otros casos de remedio. Pero bueno, siempre hay que mantener la esperanza. Bueno, pues esta es una de los consejos que daba este hombre. En la siguiente parte vemos que también este hombre, en uno de sus libros, se dedica a la medicina legal, con el Tratado Segundo de declaraciones que han de hacer los cirujanos acerca de muchas enfermedades y muchas maneras de muertes que suceden cuando son interrogados en los juicios. Eran llamados a los juicios, pues igual que las parteras también eran llamadas a los juicios. Desde la Edad Media tenemos constancia de ellas. También otra parte tiene un tratado que habla de la naturaleza y la calidad y grados de los medicamentos. Vamos a ver uno muy curioso. Aquí lo tenemos, el ajo. Dice, escribe Juan Fragoso. Galeno dice que el ajo consume las ventosidades. Apliquémonos lo que tenemos que hacer. Y que conviene comerle al que tiene dolor de tripas, como es quijada. Quijadas son dolores en el vientre o cólicos, no habiendo calentura, y que es la tríaca de los rústicos, la tríaca de los pobres. La tríaca es un medicamento panaceo que tenía muchísimos ingredientes y algunos muy raros, y eran muy caros. Entonces la tríaca era para los ricos, pero el ajo es la tríaca para los pobres. Eso es lo que viene a decir Juan Fragoso. Y aquí, en esa imagen, que es la que ilustra la entrada de mi conferencia,
Son los 4 humores que están asociados a los 4 temperamentos, a las 4 estaciones, a los órganos del corazón y a los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua, la tierra, la flema, la sangre, etc. Cada uno con su correspondencia. Bien, de Albacete tenemos a los Sabuco. Ha puesto los Sabuco, pero en realidad y legalmente la autora es Oliva Sabuco, y yo pienso que fue la autora. Lo que pasa es que a principios del siglo XX apareció un señor que exhibió unos documentos que dijo que el autor era su padre, Miguel Sabuco. Bueno, legalmente es ella, y todo el mundo habla de ella. ¿Y qué pasa? Porque es una de las mujeres sabias de nuestra tierra. Yo creo que fue obligada a confesar que fue su padre y que no fue ella. El padre lo único que hizo fue entregarle el beneficio. Hay gente, muchos expertos, que dicen que fue ella la autora. Lo que pasa es que argumentan que como era mujer, pues no pudo ir a la universidad. Bueno, eso no la eximía de haber adquirido conocimientos médicos notables. De hecho, el libro se divide en partes, ¿no? Bueno, pues una de las partes se llama la vera medicina. Dice: coloquio de los auxilios o remedios de la vera medicina con los cuales el hombre podrá entender, regir y conservar su salud. Este libro fue traducido al inglés, que tenemos la portada en el medio, en el año 2010, y está planteado en forma de coloquio, en forma de diálogo. Son Antonio y Veronio los que debaten, pues, en parte de la filosofía, en parte de medicina, etcétera, etcétera. Porque este libro, que por cierto no he dicho el título, que es larguísimo, a ver si lo encuentro. Bueno, se llama Nueva Filosofía, aquí lo tengo, Nueva Filosofía de la Naturaleza del Hombre, no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos, lo cual mejora la vida y la salud humana. Los títulos eran largueros, los hay más largos, ahora veremos algunos. Bueno, el libro este, como digo, está planteado como los diálogos de Platón. Pues aquí los personajes son Veronio y Antonio. Y en este caso, que vemos ahí, el título 15, habla de un problema de la salud. Bien. Y aquí tenemos más médicos de Castilla-La Mancha, más sabios con sus obras. Este es el primer cuadro, hay más, hay muchos más. De hecho, Toledo tuvo sede universitaria en la Edad Moderna, desde 1508 aproximadamente, hasta bien entrado ya el siglo XIX, y en consecuencia la Facultad de Medicina tuvo muchas publicaciones: libros de farmacia, libros de veterinaria, libros de medicina, libros de enfermería, un montón. De hecho, hay varios libros que son una recopilación de las publicaciones que se hicieron en las distintas imprentas de Toledo. Ahí vienen algunos, son medievales, otros son de época moderna y los hay también de la época contemporánea. Vamos a meternos, antes de entrar en Ciudad Real, en un problema. Bueno, un problema. Hay gente que escribió contra la ciencia, los célebres negacionistas y terraplanistas, y los hay en nuestra tierra, fijaos. Detractores de la ciencia. Había uno que era párroco de Toledo, profesor del seminario, y se llamaba Manuel Muñoz de Morales y Sánchez Valdepeñas. ¿A qué os parece de Daimiel por los apellidos? Pues era de Daimiel. Y escribía cada perla. Os leo el título final: comprobaciones científicas de las primeras verdades de la Biblia. Y el segundo, que es este, que tenemos aquí, dice: incapacidad absoluta de la antropología científica para resolver los problemas de la naturaleza, del origen y del último fin del hombre. Os voy a leer un párrafo. Dice: todos veis y lamentáis el ciego empeño con que el error, después de haber sido expulsado del campo de la filosofía y la teología, quiere afianzarse en el terreno de las ciencias naturales, falseando sus verdades, enseñando
sus verdaderas enseñanzas, abusando de sus reales y aparentes descubrimientos para inventar teorías, fundar sistemas y establecer hipótesis con que proseguir la obstinada lucha que desde el principio viene sosteniendo contra la fe. Hay que reconocerle que el dominio de la palabra para intentar convencer a sus seguidores de lo mala que es la ciencia es ideal. Bien, vamos a meternos en la provincia de Ciudad Real. En este mapa aparecen 7 obras de las que hay recogidos. Hay más, de hecho no vamos a hablar de estas 7, vamos a hablar de estas otras. Hay algunas en latín y también hay en castellano. No nos vamos a olvidar de que la lengua de la ciencia era el latín, igual que hoy lo es el inglés. El primer autor que vamos a coger, vamos a unir varios conceptos. Vamos a combinar Ciudad Real, médico, libro de medicina, libro de historia, y nos aparece Juan Sánchez Valdez de la Plata, ya he hablado de él antes, es del siglo XVI, y es historiador, antropólogo, y es de los primeros en hablar de la circulación de la sangre. Su defecto, pues que era un poco misógino, o mucho. Ahí tenemos en las imágenes la portada de su libro, que, como he dicho, lo de los títulos, llega hasta la letra chiquitilla, y la firma. Y el título del libro era Crónica y Historia General del Hombre, en que se trata del hombre común, de la división del hombre en cuerpo y alma, de las figuras monstruosas de los hombres y de las invenciones de ellos, de concordia entre Dios y el hombre. Título. Recopilan 5 libros por el doctor Juan Sánchez de la Plata, de la Plata, 1598. Tenemos pocos datos. Ejerció la medicina en Ciudad Real, fue vecino de esta ciudad y casó con Ana Flores de Villamayor, y su hijo se dedicó al estudio del derecho. Tuvo que ser un personaje muy peculiar. A su actividad como médico unía el interés por los escritos de los sabios antiguos. Y en su libro, no tiene más, intenta ofrecer una respuesta a las eternas preguntas del ser humano: quiénes somos, de dónde venimos, etc. Con una obra que resuma el deambular del hombre por la tierra desde los orígenes. Tiene algunos pasajes muy fantasiosos, muy fabulosos e imaginativos, como si fueran cuentos. Pero sus ideas son notables en las explicaciones de anatomía, aunque fueran muy inocentes, pero eran incipientes, eran las primeras. En lo que no se puede estar de acuerdo es en el trato que le da a la mujer. La mujer en su obra aparece en algunos capítulos. El primer libro es dedicado enteramente al hombre, el hombre, el hombre, el hombre y el hombre. Pero además, el hombre macho, nada de la mujer. Y luego habla del papel de la mujer, ciertamente, en algunos capítulos, pero lo hace además de una manera negativa y peyorativa. Yo tengo el libro en casa, es un tocho, lo he estado leyendo, me parece muy bueno en algunos aspectos, pero en otros es deplorable. Pero bueno, también se le atribuye a este hombre uno de los primeros conceptos antropológicos, porque nos habla de los hombres pigmeos, nos habla de los hombres negros de África, etc. Y el tema de la circulación sanguínea es elogiado, aunque su publicación fue a partir de 1598, ya fue conocida sus ideas por Michel Servet. Y es el antecesor a las explicaciones de la circulación sanguínea de Harvey, que fue un tiempo después. De hecho, Servet comenta algo de este modesto clínico de Ciudad Real, que dice que tenía una vaga, incierta y deficiente, pero idea al fin, de la circulación de la sangre. Estas palabras las he sacado de un estudio que hizo un académico en los años 40 del siglo pasado sobre esta obra de Servet, Razón Universal de los Jarabes según la inteligencia de Galeno. Esa sí es obra de Michel Servet. De Sánchez Valdez de la Plata voy a leeros el tema de la circulación de la sangre, que dice: las venas se llaman así porque son las vías de la sangre que en ellas nada y se esparce, como río por todo el cuerpo,
por lo cual los miembros son rociados y criados, según dice Hipócrates. Y dice más, que las venas comienzan en el hígado y las arterias en el corazón y los nervios en el cerebro. Las venas son necesarias al cuerpo porque son los vasos de la sangre, por la atraer del hígado a cada parte del cuerpo para enfriar. Estamos de acuerdo que es una imagen una explicación muy infantil, que no procede del hígado. Bien, pero es el primero que se atreve a hacerlo, aparte de los antiguos, Galeno y todos los otros. Pero es de los primeros que se atreve a hacerlo, y eso es elogioso, no se le puede reprochar nada. Bien, de este hombre voy a leer otro párrafo que me ha parecido muy curioso de su obra, y es el que habla de quién fue el primer inventor de la medicina. Dice el apóstol Santiago que todo lo bueno y todo don perfecto viene de arriba. Dios nos da la medicina por ser cosa buena. Y dice Plinio, en el libro 29, capítulo 1, que Dios fue el primero inventor de ella y hallador, que desde el cielo la envió para el reparo del género humano. Los poetas, como Virgilio y Ovidio, que fue Apolo y que le llamaron el dios Apolo. Otros, que fue Quirón. Yo bien creo que el primero que supo la medicina fue Adán, el cual, según dice en Génesis, puso los nombres a todas las cosas criadas según sus propiedades, y pues que les puso los nombres según sus propiedades, fue entendiéndoles las propiedades a todas las hierbas, piedras y flores, y podría mejor aplicarlas a las enfermedades, que no los médicos que somos ahora. Después de este Adán fue Salomón, el que cuenta la Sagrada Escritura que fue lleno de ciencia y sabiduría, y dicen algunos que escribió mucho de medicina. Otros quieren que la medicina la halló Araba, hijo de Babilón, y la cirugía la halló Quirón, hijo de Saturno y de Fibira. Y Plinio, el primero que halló el arte de curar, fue el filósofo Apolo y su hijo Esculapio. Hasta aquí, este hombre explicaba el origen de la medicina así. Hay orígenes de la medicina muy curiosos. De hecho, los historiadores españoles del siglo XIX ponen el origen de la medicina en España. No son chauvinistas, pero casi. Y dicen que se exponían a los enfermos en las calles y plazas públicas para que quien pasara y lo viera enfermo le aconsejara qué remedio para esa enfermedad. Es curioso que ya los historiadores españoles, algunos historiadores españoles del siglo XIX, dicen que el origen está en España. Esto como anécdota. Pasamos al siguiente autor. Fernando de Mena. Fernando de Mena era de Socuéllamos. Vivió en el siglo XVI, era médico, humanista y traductor, catedrático de prima de medicina en la Universidad de Alcalá y médico de cámara de Felipe II. ¿Qué quiere decir catedrático de prima? Que era profesor por las mañanas, porque el catedrático de vísperas lo era por la tarde, y todos eran o una cosa u otra, o incluso las dos. Bueno, este Fernando de Mena escribió bastante libros. Bueno, yo he recogido 5 o 6 en latín sobre Galeno. Es galenista bajo todos los conceptos. Es un defensor del galenismo arabizado. Arabizado quiere decir que los conocimientos de Galeno nos llegan a través de los árabes. Las traducciones de los árabes nos permiten acceder a Galeno, y este era un defensor acérrimo. Pero quiero leer una curiosidad de este hombre. Aparte, ahí vienen relacionados los libros que escribió en latín, los de Galeno y el de Hipócrates, y luego la traducción que hizo de una novela, que Historia de los leales amantes, de Heliodoro. Pero lo que quiero comentaros como curiosidad de este hombre, que fue profesor en Alcalá, es que en 1568 fundó la escuela, el colegio de San Cosme y San Damián, popularmente conocido como Colegio de Mena, y destinado a sus parientes o, en su defecto, a los naturales de Socuéllamos.
Finalmente, en 1759, por problemas económicos, acabó incorporándose al Colegio de San Clemente o de los Manchegos, y este, a su vez, en el Colegio de los Verdes en 1762. Lo digo como curiosidad porque el tema del Colegio de los Manchegos, Colegio de Minas, y que estuviera reservado solo para los de Socuellamos y los de su comarca. El siguiente que hablamos es Juan Alfonso de los Ruices de Flecha, de Daimiel. Este escribió en latín y en castellano. Y el de latín quiero destacarlo por lo curioso que me resultó el título del libro. Dice, uno de ellos es Medicina de los médicos principiantes o espejo de la medicina cristiana. Eran muy religiosos entonces. Es un tratado dividido en 3 partes. En la primera habla de la deontología o la ética profesional. En la segunda parte habla de la dieta cuando hay ayuno por cuaresma en diversas enfermedades. Yo recuerdo vagamente que cuando era niño decían que había que ayunar en tiempo de cuaresma, pero que a los enfermos se les permitía comer ciertas cosas. Pues este libro va de esto, en esta parte. Y luego, en la tercera parte, habla de las delicadas cuestiones médico-legales en el caso de abortos y de sangrar y purgar a las embarazadas. Luego tiene otro libro también en latín que se llama Disputaciones médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice debates médicos de Hipócrates, Galeno, Avicena, hombres latinos, griegos y árabes, etcétera. Pero en el que quiero hacer especial hincapié es en este otro que escribió en castellano que se llama 10 privilegios para las mujeres preñadas. Y quiero leeros la introducción. Dice, introducción, que también llevaba título. La vida de la preñada es vida privilegiada. Pero cosa muy importante. Tened por cierto que los vehementes apetitos, varios deseos, así como cosas malas y nocivas, como de buenas y saludables, en castellano llamadas antojos, falta de ganas de comer, náuseas, aborrecimiento de muchas cosas, que han de aprovechar, vómitos, dolores de vientre, vertiginios, que es la falta de sueño, y otros innumerables achaques de que son oprimidas y fatigadas las mujeres preñadas, no son embelecos, ni damerías, ni melindres, como de ordinario les imputan los hombres, sus universales y continuos perseguidores, después de haber sido ellos la causa de sus trabajos o sus preñados, y esos intolerables achaques, sino que son tan puramente de la naturaleza y de sus principios que sus raíces, ni los filósofos ni los médicos han podido averiguar con certidumbre digna de consideración, de donde solo por conjeturas tratan de remediar los dichos achaques y acontecimientos, por no tener verdadero conocimiento de sus causas. O sea, que los antojos de las mujeres preñadas no son una tontería, sino una cosa natural y que hay que cuidar mucho. Ahí está. Bien, vamos a hablar de Alfonso Limón Montero, fundador de la hidrología. Escribió también en castellano y en latín. En latín escribió un libro que, os digo la traducción, Tratado sobre la orina dividido en 4 debates con 2 jueces, bueno, expertos. Ese es el título del tratado en latín. Pero nos vamos a centrar en el otro, en ese que tiene el título del que ya hemos hablado, títulos larguitos. Espejo cristalino de las aguas de España, hermoseado y guarnecido con el marco de variedad de fuentes y baños, cuyas virtudes, excelencias y propiedades se examinan, disputan y acomodan a la salud, provecho y convivencia de la vida humana. Bien, está dividido en 4 libros, esta obra. Fue catedrático de vísperas y tuvo muchos años dedicado al conocimiento de las aguas minerales de España. Os voy a leer algunos párrafos que son curiosos porque habla de las fuentes y cualidades del agua de la Fuenfría de Talavera, en el territorio de Azután, la fuente del Lacio,
que carece de color, olor, sabor, pero que se la tenía como eficaz remedio para el mal de la piedra, de la fuente del Pilar en el término de Matanza, que es Mestanza, del campo de Calatrava, para sanar los dolores nefríticos provenidos de la piedra. El autor cree que esa virtud proviene de la que le participan las raíces de los lentiscos, de que está cubierto todo aquel suyo. En el Tratado tercero, este hombre, estudioso de las aguas, dice, de las aguas ácidas del campo de Calatrava. En el capítulo 1 dice, del mineral que comunica a estas aguas el sabor ácido y de cómo le participan. En el capítulo 2 habla de las aguas ácidas de la villa de Puertollano y sus medicinas. En el capítulo 3 habla de la mina de los metales de la fuente ácida del ejido de San Gregorio, donde está la fuente del agua agria, allí en el paseo de San Gregorio en Puertollano. Y el tiempo en que comenzó a usar las aguas ácidas por bebida ordinaria. Hay mucha gente que le gusta, a mí de hecho me gusta. También hay una fuente que, pasando Piedra Buena, camino de Luciana, que ahí suelo parar algunas veces, ¿no? Cuando era más joven e iba con mi padre, parábamos ahí a coger agua porque a mi abuela le gustaba el agua agria y a mí también me gustaba. Bien, salvo estas pequeñas interrupciones, el capítulo 7 dice en que se ponen algunas historias de enfermos que han sanado con el uso de dichas aguas ácidas de diversas enfermedades. Y en el capítulo 8 dice en el cual se ponen algunas advertencias necesarias para el debido uso de dichas aguas. Hay un autor del siglo XIX, Morejón, Hernández Morejón, que dice, el autor explica el uso que hacían los antiguos de los baños por recreo. Alaba la costumbre de bañarse en tiempos calurosos, sujetos a quienes son convenientes y a quienes son dañosos, cómo se han de usar para la cura de algunas enfermedades, expone cuáles deben ser las precauciones y reglas y concluye resolviendo dudas acerca del uso adecuado. También dice, Limón escribe acerca de los baños de leche, baños de aceite y otras sustancias como el mosto, el vino, etc. Habla también de tratamientos en caliente, de las estufas, de los baños de arena, de los baños de sal, de trigo, de mijo y de orujo, así como las precauciones que se deben tener durante la utilización de estas terapias, las enfermedades en que conviene y las circunstancias. Y aquí tenemos a otros médicos de Ciudad Real. Y es el primer cuadro, o sea, hay más obras de autores de Ciudad Real. Unos fueron médicos de los reyes católicos, otros de Felipe II, de otros reyes. Simplemente os voy a leer, y ahí viene también alguna de las obras que escribieron. Os voy a leer, por ejemplo, Pedro de la Peña. No he puesto aquí el pueblo de donde procede y de aquí lo borramos. Pero bueno, era de Ciudad Real. Juan Lozano, que era de Calzada de Calatrava, Francisco Tomás Alegre, que era de Daimiel, Antonio Espinosa Gómez, que era de Moral de Calatrava, Joaquín Fernández Flores, de Socuéllamos, y todos estos que he relacionado ahora están vinculados a la hidrología, a la hidroterapia, a la medicina curada con las aguas, y de otras especialidades también existen. Por ejemplo, José Martínez Toledano, farmacéutico de Manzanares, Manuel Pellazo Espinosa, de Moral de Calatrava, Gervasio Sánchez Aparicio, de Almadén, que escribió sobre las enfermedades de los mineros, Gervasio Duarte Méndez, de Ciudad Real, Francisco Ramírez de Arellano, de Almagro, que escribió sobre cirugía, ciencia y método racional en el siglo XVII, Alfonso Muñoz, de Campo de Cristana, Jerónimo García Velázquez, que fue director de una revista médica y que escribió sobre la peste, escribió también sobre la formación de los médicos residentes y los practicantes en los hospitales, cosas muy curiosas. Como pueden ver ustedes, la historia de Ciudad Real es sorprendente. Hay más sabios de nuestra provincia que escribieron libros para la salud del pueblo.
Pero con esta breve nómina terminamos. Espero haber saciado un poco su curiosidad y gracias por su atención y un cordial saludo.